WAC 89.5 y la Televisión Cultural Universitaria presentan Memoria y Destino, un programa radiofónico y televisivo sobre historia, arte y cultura. Conducen Ana Cecilia Figueroa, Pablo Parga y Blanca Gutiérrez Grajeda. Estamos en Memoria y Destino. En esta emisión estamos transmitiendo desde la Facultad de Filosofía, como lo hicimos el programa pasado, puesto que es sede del coloquio 150 años del Imperio Maximiliano y la Resistencia Republicana. Hemos tenido invitados de lujo, ponentes de instituciones prestigiadas, y en esta ocasión nos acompaña la maestra Ángela León Garduño. Ella es doctorante por el Instituto Mora, y ella está trabajando un tema que se refiere a los pobres vergonzantes en México durante el Segundo Imperio, socorros y audiencias públicas. Ángela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Nos puedes platicar a qué se refiere el concepto de vergonzantes? ¿Por qué ese sector de los pobres durante el Segundo Imperio, estamos hablando 1864, 1867, ¿por qué son vergonzantes? Bueno, los pobres han tenido diferentes denominaciones a lo largo de la historia. Digamos, estas denominaciones empiezan desde Europa, pero son muy fuertes, o hay un cambio muy fuerte, sobre todo durante el siglo XVIII, debido a que hay un proceso de secularización de la vida. Hay también una influencia del utilitarismo, es decir, esta idea de hacer útil al individuo para la sociedad. Y entonces los pobres dejan de ser vistos como personas virtuosas, ¿no? La caridad también, y entonces más bien se considera que son personas que son pobres porque no trabajan, ¿no? Porque no son activos, y entonces empieza a hacer una serie de denominaciones en las cuales hay los pobres falsos, es decir, estos pobres que tienen la capacidad para laborar, la salud también, pero que no lo hacen, y entonces utilizan una serie como de artimañas y demás, no se invocan a los santos, ¿no? Toda esta cosa que se nos hace muy familiar en las calles. Incluso en ocasiones pues ellos simulaban tener alguna enfermedad para poder pedir dinero, pero del otro lado están los pobres verdaderos, ¿no? Que son estos pobres que sí necesitan la ayuda de las instituciones o de la caridad privada, y dentro de ellos están tanto los mendigos como los pobres vergonzantes. Los vergonzantes, que también tienen el apelativo de pobres de solemnidad, son aquellos que tienen un trabajo, que sí laboran, pero que en determinadas situaciones o determinadas coyunturas económicas pues no tienen esta oportunidad. Por ejemplo, en el caso de México pues había épocas para sembrar o para cosechar, y había otras en las que no había trabajo, o también había épocas en las cuales los alimentos eran muy caros y no había posibilidad para adquirirlos. Entonces eran gente que sí tenía su casa y demás, pero que en estos momentos pues era importante para ellos recibir ayuda, pero no querían ir a las calles. ¿La hambruna qué tan común era en la época, Ángela? Pues en el caso del Segundo Imperio, yo he detectado algunas crisis importantes, sobre todo en esta zona, ¿no? La zona donde está Guanajuato, Querétaro, y Maximiliano, inmediatamente que llega, ordena que se haga un informe al respecto, y él viene, ¿no? En su primer viaje a tratar de resolver esta cuestión de la escasez de semillas. Y en el caso de la Ciudad de México, pues estos pobres acuden con Maximiliano a pedirle ayuda de forma escrita, porque como te digo, no son personas que estén en la calle, y por ello es que se llaman vergonzantes. Y acabas de tocar un punto importante. Dices que recorrió parte del Bajío, la región Bajío, para conocer personalmente de esta situación de escasez de semillas. Y toco el punto porque se le ha criticado mucho al respecto, porque decía, no, es que en realidad la que gobernaba era la emperatriz Carlota, porque él estaba ausente, ¿no? Incluso Konrad Ratz ha publicado libros de las misivas, de las cartas que se enviaban Maximiliano y Carlota mientras él estaba haciendo este recorrido. Pero eso tiene una explicación política. Así es. Sí, bueno, este tipo de viajes ya los habían hecho sus antepasados, sobre todo José II,
que había sido emperador del Imperio Austrohúngaro, perdón. Y él consideraba que era muy importante para todo monarca conocer pues, de persona, directamente, el estado de sus gobernantes, de sus súbditos más bien, ¿no? De su territorio, ¿no? Conocer exactamente las características físicas del espacio y de la gente, y entonces Maximiliano lo entendió perfectamente y lo trató de replicar en el caso del Imperio Mexicano, ¿no? Entonces él sí realizó varios viajes y se le ha criticado por eso mismo, pero en realidad tenían un objetivo muy, muy específico, que era conocer personalmente cómo estaba la situación de sus súbditos, ¿no? Y otra cuestión que se le ha criticado y que incluso le atribuyen el fracaso del Segundo Imperio a su personalidad romántica. Cuando nos dicen Maximiliano de Habsburgo, lo imaginamos cazando mariposas en Cuernavaca, cortando flores para olerlas. ¿Por qué tiene esta personalidad? ¿Es un hombre de su época? ¿A qué responde esta personalidad romántica? Sí, bueno, el siglo XIX es uno de los más complejos, sobre todo a mediados del XIX, pues porque es una coyuntura entre, digamos, lo que se le ha llamado el antiguo régimen y la modernidad. Entonces él es un personaje, imagínense ustedes, que fue educado bajo la escuela de los ilustrados, pero también él estuvo vinculado con el socialismo utópico, con un estadista social muy famoso que se llamaba Lorenz von Stein. Pero también está muy consciente de la importancia del liberalismo. Bueno, está en confluyendo una serie de cuestiones ideológicas muy importantes en esa época, y entonces él las está asumiendo y absorbiendo, de manera que es un personaje muy complejo, ¿no? Y que en esa época pues no se entiende del todo. Ahora, esta visión romántica pues es precisamente porque él le gusta mucho leer a los románticos alemanes, es decir, estos pensadores que están precisamente en contra de la modernidad y que están apelando a, no exactamente a un regreso al pasado, pero sí que están pues un poco anhelando todas estas cuestiones que había en cuestión de la vida, ¿no? De cómo la sociedad convivía, ¿no? De cómo estaban construidas las ciudades, porque recordemos que eso también cambia mucho, ¿no? Es una época en la que París, Londres, el mismo Madrid o la misma Viena están cambiando muy fuertemente en una cuestión urbana, haciéndose, digamos, en un estilo más práctico, y eso hace que haya un rompimiento muy fuerte de las formas de sociabilidad, y él lo entiende perfectamente. Entonces, cuando hace sus viajes alrededor del mundo, uno lee sus testimonios y se ve claramente que él está en contra de las ciudades donde hay fábricas, porque se explota al hombre, porque no hay una convivencia, y eso hace que al contrario él admire mucho la naturaleza y tenga, pues sí, hasta cierto punto una nostalgia por el pasado, ¿no? Y respecto de la asistencia pública durante el Segundo Imperio, ¿tienes un comparativo respecto del gobierno inmediato anterior, que es el de Benito Juárez, el liberal? Los liberales que consideraban, como ya mencionaste, que los pobres eran pobres porque querían, ¿no? Porque aquí era la ley del más fuerte, esta idea darwinista de que los más competitivos sobrevivirían a los débiles, ¿no? Entonces, en el caso del Segundo Imperio, si lo comparamos con el gobierno liberal de Juárez que le antecedió, ¿cuál es el trato que le dan a la asistencia pública en México? Bueno, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX hay que recordar que hay una crisis muy fuerte del erario público. Entonces, todos estos establecimientos que se habían fundado durante la colonia están en una crisis absoluta, y a final, más o menos en la década de 1850 es cuando todos estos liberales como Paino, como Zarco, ¿no? El propio Ponciano Arriaga empiezan a escribir en los periódicos, pues tratando de hacer ver este problema tan importante que hay en México, que es el de la pobreza. Entonces, no es sino hasta más o menos 1861, una cosa así, que Juárez inicia
este proceso de secularización de la vida dentro del cual están los establecimientos de beneficencia. ¿Qué significa? Que todos estos lugares que habían sido administrados por la Iglesia van a ser parte del Estado en lo sucesivo, y entonces él ordena la creación de una Dirección General de Beneficencia Pública, que si uno la compara con el reglamento del Consejo General de Beneficencia del Segundo Imperio, pues es muy parecido en realidad. Se ordena, por ejemplo, que haya una administración eficiente de los recursos, pero que también haya una observación directa de cómo están funcionando estos establecimientos, ¿no? Para que no haya abusos, para que se tenga bien a los que están siendo asistidos. Y en ese sentido, pues realmente uno no ve dónde puede estar la diferencia. Sin embargo, ya cuando se estudia ya el periodo del Segundo Imperio, pues uno va dando cuenta de que la relación entre los monarcas y el súbdito es muy distinta a la que hay, digamos, en el sentido liberal de la asistencia, y también el hecho de que el Consejo, ya liderado por Carlota, busca diseminarse a lo largo del territorio nacional, y en el caso de la Dirección General de Beneficencia Pública de Juárez, pues en realidad todavía estaba muy compacta, ¿no? Todavía no se tenía este proyecto de diseminarla a lo largo del territorio, ¿no? Pero además, aquí para los radioescuchas y televidentes, creo que es importante señalar cómo en esta coyuntura que tú dices de la guerra de reforma o la guerra de los 3 años, que es en donde gobierna Juárez antes del Segundo Imperio, como dices, pues es una guerra civil entre liberales y conservadores que dejan las arcas vacías, ¿no? Porque los recursos se van a la guerra. Eso por un lado, pero por otro lado debió ser terrible esta ruptura o desquebrajamiento de las instituciones coloniales, ¿no? Como dices, claro, la Iglesia administraba ¿qué de la beneficencia pública? Los hospitales, los hospicios de huérfanos, y de pronto el Estado mexicano dice, no, ahora nosotros lo vamos a administrar, sí, pero están en una coyuntura de crisis tan terrible que los dejan en la nada, ¿no? Y en ese contexto llega el emperador Maximiliano de Habsburgo, que además es muy reconocido por las leyes que expidió a favor de los indígenas, y quienes lo siguen lo ven como un emperador magnánimo, olvidando que finalmente era un invasor, ¿no? Sí, lo que sucede ahí es que sí, constantemente en la historia nosotros vemos las cosas como en blanco y negro, pero la realidad es que Juárez sí estaba interesado en ayudar a la gente, pero es un momento muy, muy crítico. Y entonces también cuando llega Maximiliano y Carlota, que hacen todo lo contrario, es decir, prestar mucha atención a este sector, pues actualmente los historiadores también critican mucho estas medidas porque dicen, bueno, estaba la guerra, había muchos gastos que cubrir, y estas dos personas llegaban a un lugar y daban monedas a los mendigos, a los prefectos políticos para que pudieran mejorar los establecimientos de beneficencia. Entonces, para muchos es inexplicable que hubieran hecho algo así en un momento tan crítico económicamente. Sin embargo, lo que no se toma en cuenta es el hecho de que ellos también estaban viendo esto como una estrategia política, es decir, a pesar de que se ha hablado de que un número de personas aclamaron a los emperadores, en realidad la legitimidad estaba muy en duda, ¿no? Muy en duda, y entonces requerían que este pueblo, sobre todo el pueblo de abajo, pues de alguna forma les diera esta legitimidad con la que no contaban. Entonces, cuando uno revisa las cartas que ellos dos escribían, resulta que sí, que Maximiliano y Carlota eran conscientes de que el pueblo era quien más los apoyaba, ¿no? Y por eso es que pues este apoyo era tan importante para ellos, ¿no? Y en ese sentido, ellos crean esta manera en la cual el pueblo, cualquiera que lo desee, puede dirigirse a ellos en las audiencias públicas o escribirles para pedirles diferentes favores o para exigir justicia, ¿no? Entonces eso es algo que no es que no se hubiera dado antes, pero en este momento es como un boom, ¿no? Es crucial. Es crucial, exacto. Ángela nos estaba platicando de algunas estrategias políticas de los emperadores para legitimarse, entre las cuales estaba, por supuesto, la asistencia pública, es decir, dar limosna y socorrer a los menos beneficiados. Otra estrategia que adoptaron previo a su llegada fue la de mandar repartir postales con sus fotografías
Recordemos que la fotografía era el boom del momento, pero solo estaba dedicada a la élite porque era muy caro asistir a un estudio fotográfico para que te tomaran la foto, pero ellos tienen la previsión de mandar a hacer unas postales para que la gente, obviamente con sus retratos, para que la gente los fuera queriendo y ya a su llegada ya estuvieran legitimados. Bueno, esto nada más era parte del contexto, pero regresando al tema de los pobres vergonzantes, ¿qué le pedían al emperador y a la emperatriz estos pobres vergonzantes? Bueno, a estas audiencias llegaba cualquier persona que lo deseara, no necesitaba ser pobre en ese sentido. Entonces uno puede encontrar que había monjas, había campesinos, había incluso miembros del ejército, ¿no? Madres y padres de familia, viudas, ¿no? Toda cantidad de personas que acudían a él pues esperando que les diera justicia, ¿no? A lo que ellos estaban pidiendo. Por ejemplo, las mamás muchas veces iban para pedir que se perdonara la vida de uno de sus hijos que había desertado del ejército, pero también había los campesinos, ¿no? Los indígenas que llegaban para pedirle que les devolviera ciertas tierras o que les ayudara para conseguir semillas, no sé, eran diferentes cosas que vale la pena que ustedes vayan a revisar a los archivos, pero en el caso de los pobres vergonzantes sí es muy, digamos, más o menos sencillo identificarlos porque son personas en las cuales les piden que en una esquela, en un papel con un formato muy específico, ellos digan qué es lo que están esperando de su majestad y ellos tienen que explicar su situación, es decir, alguno de ellos, algún exfuncionario de gobierno, por ejemplo, llega diciendo que se le despidió y que entonces él necesita que se le ayude económicamente porque tiene una familia que alimentar y la situación del momento no se lo permite, ¿no? Entonces también una mujer, que por cierto la forma de escribir cambia mucho respecto a los hombres y las mujeres pues son mucho más nostálgicas, exacto, sentimentales, y una de ellas dice, bueno, es que mi marido se quedó sin trabajo, pero es un hombre muy respetable, es un hombre que es muy trabajador y entonces necesitamos solamente que nos ayude mientras la situación vuelve a mejorar. Entonces esa es una manera, digamos, de ubicar quiénes son estos pobres porque su situación en determinado momento sí fue positiva y después las cosas salieron mal, ¿no? Ok, digamos que es una clase media pauperizada. Sí, sí, es como en estos momentos en los que hay mucha gente que está preparada pero que no hay trabajo, entonces tampoco se van a pedir a las calles dinero, pero sí de alguna forma pues esperan que haya alguien que les ayude, ¿no? En ese sentido es muy parecida a la realidad, ¿no? Ok, y ahora que vinculaste el pasado con el presente, respecto del Segundo Imperio, la asistencia pública en la actualidad, ¿qué diferencias ves entre estos dos periodos? Pues el estudio de la pobreza, digamos, no es realmente muy nuevo, tiene 50 años que se lleva haciendo, y los europeos fueron los que empezaron a hacer esto, cuando ellos empiezan a preguntar, pues de dónde venían los pobres rurales y urbanos de esa época, ¿no? Que es sobre todo el siglo XVIII y demás, y se dan cuenta que la urbanización, la industrialización, el capitalismo, pues fueron los que hicieron este boom, sobre todo en el siglo XVI. Y en el caso mexicano, pues esto es muy poco estudiado realmente, ¿no? Los estudios sobre todo se dan a finales del siglo XIX y hacia el XX, entonces hacia atrás todavía falta mucho por estudiar, pero es fascinante darse cuenta de que el discurso acerca de la pobreza sigue siendo muy parecido. Es decir, todavía se considera que los pobres están en esta situación porque no trabajan, porque beben, porque pues tienen vicios, ¿no? Que no les permiten ser activos. Entonces es muy parecido el contexto y esto pues es muy triste, ¿no? En ese sentido, como no ha evolucionado nuestra visión al respecto. Y de alguna forma Maximiliano y Carlota sí lo tenían muy claro. Hay documentos en los cuales se ve
que ellos están conscientes de que la situación, la guerra, ¿no? El contexto es el que tiene a la gente en ese estado. Nunca consideran que es porque no están trabajando, que lo cual es bastante importante y que sí refleja una diferencia con respecto al discurso que está haciendo en la época, ¿no? Y actualmente, pues, digamos, hay muchas instituciones privadas, muchas organizaciones que intentan ayudar, pero el Estado, pues, digamos, es el que tendría que hacerse cargo de tratar de mejorar esta situación y pues a lo mejor sí convendría en ese sentido volcarse un poco al pasado, ¿no? Para ver cómo es que este problema pues ha sido permanente en el país, ¿no? Para darnos una idea de la crisis económica por la que pasaba México, la invasión francesa tiene lugar justo porque México no tiene para pagar la deuda que contrajo con Francia, con Inglaterra y con España, y entonces si el erario o el Estado mexicano estaba en quiebra, imagínense a la población común, ¿no? Sí, estaba en una situación muy complicada. Como les digo, todos estos establecimientos estaban pues prácticamente en las ruinas. Hay muchos testimonios que hablan acerca de que pues los hospicianos tienen que consumir alimentos pues digamos de la más baja calidad, ¿no? Que no hay ni siquiera los instrumentos más elementales para que ellos se aseen. Pero claro, tampoco esto es una cuestión como de hacer una crítica al pasado, una crítica a los gobiernos liberales y demás, para nada. Claro que hay que entender el contexto que se estaba viviendo, económico, político, pero no por ello pues dejar de lado que sí ha habido personajes en nuestra historia que se han interesado realmente en mejorar esta situación, ¿no? Creo que eso tampoco lo tenemos que dejar de lado. Ok, se llamaba una monarquía de bienestar social a esta política de beneficencia pública. Es una política del bien común. Del bien común. Es decir, una política que habían tenido todas las monarquías pues a lo largo del siglo XVIII, sobre todo XVII y XVIII, el cual estaba apegado a la idea de que un Estado iba a ser fuerte en la medida de que su población y su territorio estuvieran bien, o sea, hubiera bienestar. Entonces, ¿eso qué significa? Que no es que no hubiera pobres, ¿no? O sea, no es que no hubiera escasez o demás, pero los monarcas tenían esa responsabilidad de garantizar el bienestar a sus súbditos. Entonces, de alguna forma, esto es rescatado por Maximiliano y Carlota, porque ellos dicen, bueno, en la medida en que tengamos bien a la gente, pues desde luego que esto también este país también va a resurgir, ¿no? Ok, ¿algo más que quieras agregar de la temática? Pues a quienes les interese este periodo de la historia, los invitaría a que pues acudan a los archivos, porque él viajó, bueno, y le gustaba mucho el Bajío, y fue de los lugares a los primeros a los que visitó, y como les decía al inicio, pues él hizo un viaje precisamente para tratar de ayudar en esta crisis del maíz. De hecho, se le llamó Operación Maíz, en algunos periódicos está referido así, porque él mandó traer maíz de Toluca, por ejemplo, para abastecerlo, para tratar de venderlo, para venderlo a precios más bajos a la población y que pudieran pues hacer frente a estas crisis. Entonces hay muchas cosas fascinantes que se pueden encontrar en los archivos y que todavía no se han estudiado del todo, ¿no? Que yo creo que sería importante, porque uno se queda con esta visión como más idílica o muy crítica, pero no hay un trasfondo, ¿no? Todavía en el periodo. Bueno, el tiempo ya se nos terminó, nada más para concluir. En la mayoría de los casos, los emperadores sí apoyaban a la gente que iba a pedir su auxilio. Bueno, afortunadamente la administración dejó pues un legado de los documentos y se le hacía firmar a las personas un recibo de la cantidad de dinero que recibían. Otras cosas no es posible saberlas, pero hay unas más que sí son muy explícitas en el hecho de que sí recibieron ayuda económica, ¿no? Okay. Gracias a la maestra Ángela León Garduño por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión de Memoria y Destino. Esto fue Memoria y Destino. Generando y difundiendo conocimiento histórico y cultural
desde la Universidad Autónoma de Querétaro.